Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a iniciar con este nuevo tema que es la incredulidad de Israel. Es consecuente con el plan de Dios. La primera parte está en los versículos del 6 al 13. Podemos encontrar que cuando hablamos de la incredulidad de Israel, nos podemos dar cuenta que estaba dentro del plan de Dios porque eran sus promesas. Eran sus promesas esa decisión, si podemos llamarlo de alguna manera, estaba de acuerdo a las promesas que él había hecho, que Dios había hecho desde antes de que sucediera este paréntesis donde entramos nosotros los gentiles. Vamos a leer los versículos del 6 al 13 en el capítulo número 9 de Romanos, que son los que vamos a estar analizando en este tema. Acompáñenme ahí a los versículos del 6 al 13 de Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. El tema principal de los capítulos del 9 al 11 habíamos mencionado es el trato de Dios con su pueblo, con la nación escogida. El tema es cómo Dios ha tratado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. En esta sección de los versículos del 6 al 13 del capítulo 9 hay un tema subyacente, que es la soberanía de Dios al tratar como ha tratado al pueblo de Israel. ¿Sí? Y es un misterio porque no se puede entender con un entendimiento superficial. Eh, Porque cuando el significado y las implicaciones de lo que nos dice la escritura se atienden con cuidado, eh, es complejo de entenderlo, aunque se nos habla con claridad del carácter absoluto del poder soberano de Dios. Dios es soberano de manera absoluta y Él hace lo que Él quiere conforme a lo que Él quiere para lo que Él lo quiere hacer. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, no importa que tanto sea creyente el creyente, si me explico. Eh, Son misterios que se deben de creer porque están escritos en la palabra, porque nos los enseñan, tal vez no de manera directa, pero de manera indirecta. Y son misterios que a lo mejor ahorita no entendemos, pero algún día los vamos a entender de acuerdo al plan de Dios. Y es hasta cierto punto un poco lógico, porque nosotros somos seres humanos que estamos limitados a tiempo, espacio. Mientras Dios es un ser que es ilimitado, no está sometido a nada. Entonces él traza los planes, él traza lo que él quiere trazar conforme a sus propósitos, y es así como funciona absolutamente todo, y así ha funcionado desde el principio, que es un principio para nosotros porque sabemos que Dios no tiene principio. Pero vamos a continuar, vamos a ver un poco de historia, porque en nuestra historia moderna, en 1948 los judíos se restablecieron como nación. Y no, bueno, no como nación, sino más bien en el territorio que Dios les había prometido a través de Abraham. ¿Sí?
En la Guerra de los 6 días, que fue en 1967, fue cuando adquirieron esta extensión de la Tierra Santa, como se le dice, la Tierra de Jerusalén, el control de Jerusalén como tal. Sin embargo, a pesar de esto, cuando hablamos de la actualidad del Estado de Israel, hablamos ya no de una teocracia como lo fue cuando estuvieron antes de los romanos eh, rigiéndose como pueblo de Dios. Entonces, ya no es una teocracia, ya no Dios escoge de manera soberana al rey, sino es una nación, me atrevo a decir como cualquier otra, aunque no sabemos que no es como cualquier otra. Pero me refiero a que tiene grandes grupos religiosos, grandes, influyentes, que, que lo podríamos llamar, es un estado secular, vaya. Es un estado normal, como cualquier otro estado, por así decirlo. De hecho, es triste un poco la situación porque hay un gran porcentaje de israelíes que son abiertamente ateos. Mientras que obviamente hay esta contraparte, ¿no? Del legado religioso bíblico como podemos llamarlos extremistas, por así decirlo, porque ellos lo ven como la clave para justificar el derecho que ellos tienen para poseer esas tierras donde habitan. Incluso algunos creen que el propio Estado de Israel es el Mesías. Ahorita lo vamos a analizar. Del que se habla en el Antiguo Testamento, pero en un sentido figurado. Es un libertador prometido que va a recuperar estos derechos, esta influencia de los judíos en un mundo donde la nación ha sido hostigada, ha sido perseguida, ha sido oprimida por mucho tiempo. Y estos grupos que hacen este paralelismo trazan, valga la redundancia, estas historias paralelas acerca de Israel y de Jesucristo. Y les voy a poner algunos ejemplos de lo que ellos mencionan. Ellos afirman, por ejemplo, que como Jesús, la nación de Israel también existe por determinación divina y ha sido destinada a ser su propio Mesías, por así llamarlo. Y que esa nación estuvo a punto de desaparecer a causa del hambre, fue protegida en Egipto, así como Jesús enfrentó la destrucción temprana. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando nace y manda a Herodes a matar a los infantes y fue llevado por José y María a Egipto. Entonces empiezan a hallar estos paralelismos eh, para justificar esta postura. Entonces esa nación Mesías, porque es como ellos lo ven, fue despreciada, fue aborrecida por el mundo, fue crucificada, por así decirlo, por los romanos en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito invade y destruye básicamente lo que quedaba del pueblo de Israel. Y dicen esto fue como Jesús, que fue crucificado por los romanos 40 años antes de que sucediera esto por el general Tito. Y dicen también que como Jesús fue resucitado a la vida en el tercer día, la nación Mesías del pueblo de Israel también fue devuelta a la vida como nación en el tercer milenio, ¿sí? Que es el periodo de 1948 que hablamos al principio, de 1976. Entonces, estas son ahorita algunas de las posturas que hay. Hay otros que todavía siguen expectantes a lo que viene siendo el Mesías, ¿no? Ellos siguen esperando, aguardan la primera venida de este rey prometido del Mesías y están pendientes de que llegue un hombre que los liberte de la opresión, no del pecado, de la opresión, que era lo mismo que esperaban con Jesús y fue por lo que se provocó básicamente la crucifixión de Jesús y que todos gritaron crucifícale, porque él entra en la entrada triunfal, se baja y se va al templo y ellos ya esperaban que los libertara, ¿no? Ellos
están esperando esta persona o este personaje que entre también triunfalmente por la puerta oriental de Jerusalén como lo hizo Jesús, pero que en lugar de ir al templo establezca un trono en esa ciudad y establezca la supremacía mundial de esta nación, que rija, que gobierne, que sea, que reine sobre todo el mundo. Hay otros que simplemente rechazan a Jesús, a pesar de que viven donde los profetas vivieron, recorren los profetas que profetizaron de Jesús, vaya, recorren los mismos caminos que Jesús recorrió, pero no creen verdaderamente lo que dicen los profetas, ni lo que Jesús hizo, ni lo que la historia dice, simplemente honran sus memorias, y lo que es peor, creo yo, es que rechazan de manera voluntaria que Jesús haya sido el Mesías y que Él haya muerto a causa del pecado de ellos y de toda la humanidad. Entonces, básicamente rechazan el Evangelio y la salvación. Por otro lado, encontramos algunas justificantes, podríamos llamarlo, no sé, acerca de este tipo de pensamientos que han estado en el pueblo de Israel, porque si nos ponemos en sus zapatos es complicado, no es tan fácil el creer en Jesús, el entender las profecías como las entendemos nosotros por el Espíritu Santo es difícil, no es algo fácil, de modo que ellos ven el cristianismo evangélico de una forma pragmática, porque apoyan fielmente al Estado de Israel, pero ellos ven más por ellos mismos, por sus propias metas económicas, por sus propias metas políticas, por sus propias metas que ellos quieren llevar a cabo por su propia agenda. Y hay preguntas que algunos judíos se hacen y que son válidas y que yo creo que si nosotros estuviéramos, repito, en el lugar, en los zapatos de ellos, tal vez nosotros lo haríamos. Por ejemplo, si yo fuera un judío, yo me preguntaba, a ver, si ustedes los cristianos, ustedes dicen que Dios envió a su Hijo a la tierra como el Rey y el Salvador prometido para redimir a Israel, porque Jesús mismo lo dijo, yo no he venido sino a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, Él vino a su pueblo, y no nada más a su pueblo, sino al mundo, que es lo que predicamos, que se abrió la puerta al mundo, al que cree, básicamente. No importa color, etnia, sexo, nada, no importa, es el que cree. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel no le reconoció y no le aceptó? Si era tan claro como nosotros los cristianos decimos que es claro, ¿no? Y además de eso, ¿cómo podemos concebir que los judíos, a quienes nosotros los cristianos decimos que ellos son una raza escogida de Dios, rechacen esa raza escogida de Dios, rechacen el cumplimiento de la promesa que han esperado por tanto tiempo y que ya fue hecha por Jesucristo? Y no nada más rechazaron la promesa cumplida en Jesús, sino que le crucificaron, lo mataron básicamente. Entonces, si los líderes judíos del tiempo de Jesús y de todos los tiempos, no le han reconocido como el Mesías, por ende la mayoría de la gente le parece irracional creer que Jesús de Nazaret fue y sigue siendo, no mucho menos que resucitó obviamente, la persona que nosotros como cristianos afirmamos que Jesús es. No sé si me explico, o sea, ellos son el pueblo escogido de Dios, a ellos se les confió la palabra de Dios, veíamos en
en el estudio anterior, a ellos se les dio las promesas, el pacto, los patriarcas, Jesús mismo, eso que tanto esperaban. Y cuando vino lo mataron. No tiene sentido. Es como si usted está esperando un paquete de Mercado Libre, de Amazon, de donde usted lo haya pedido. Un paquete que necesita, no sé, algo que necesite, que sea urgente, no sé, para reparar algo del agua, porque si no, no tiene agua. Y llega el paquete y lo tira a la basura. O sea, no tendría sentido. Y ellos toman estos dilemas como Jesús no pudo haber sido el Mesías. Y por ende, el cristianismo, pues, es una religión falsa. Es una perversión de una religión verdadera que es el judaísmo. Es lo que ellos dicen. Es una perversión de la verdadera religión que fue dada por Dios, que es el judaísmo. Entonces de ahí sale el cristianismo y es una religión falsa. Es una religión falsa. Y hay otras dos razones dentro del dilema del judío al cristiano. La primera de ellas es la sustitución del pacto. Más bien la segunda, porque vimos la primera, ¿no? Los judíos no aceptan el cristianismo porque releva el evangelio, releva el antiguo pacto de Moisés y abre la puerta para nosotros los gentiles para acercarnos directamente a Dios, igual que ellos se podían acercar a Dios. Entonces, nosotros sin guardar nada, básicamente es lo que ellos alegan. Ustedes sin haber recibido la palabra de Dios como nosotros la recibimos, ahora me van a decir que ustedes nomás con creer son miembros plenos y puros de la familia de Dios sin tener que pasar por lo que nosotros pasamos. O sea, no se puede. Es la lógica de ellos. Porque aceptar el nuevo pacto en Jesús implica reconocer que cumple de manera perfecta el antiguo pacto y no nada más cumple, sustituye al antiguo pacto. Y si sustituye el antiguo pacto, entonces todas las ceremonias, todas las tradiciones, además de las ceremonias, yo creo que lo que más cala en los judíos son las tradiciones rabínicas que fueron fabricadas por el hombre. Todas esas cosas se echan a la basura si se acepta que el nuevo pacto en Jesús cumple y sustituye el antiguo pacto. Entonces, no es tan fácil, ¿no?, como nosotros creemos que es. Nosotros los gentiles. No es fácil, no es sencillo para que un judío crean que Jesús es el Mesías. Entonces, ellos dicen, entonces si sustituye Jesús y ustedes ya son iguales que nosotros, pues entonces ya no somos una nación escogida por Dios. Ya no somos ese pueblo que Él apartó de los gentiles desde Abraham, ¿no? Él lo apartó. Y ya tienen ustedes un acceso igual que nosotros a la gracia, al favor de Dios. Y ellos dicen, no puede ser esto posible. Y si nos vamos a las mentes de los judíos del tiempo de Jesús, del tiempo de Pablo, no duró mucho. Para Hechos capítulo número 11, versículo 26, usted lo puede ver en su casa. Ya se les llamaba cristianos. Entonces ya era un movimiento, ya era el cristianismo, por así decirlo. Pero ellos lo veían como un movimiento hereje, cuya misión y cuyo propósito, y por eso persiguieron a todos los discípulos y por eso los mataron, por eso mataron a Jesús, porque ellos veían y vieron más bien que ese movimiento
que ellos estaban proponiendo, por así decirlo. Estaba atentando en contra del antiguo pacto de Dios, en contra de lo que ellos consideraban sagrado como las promesas por medio de Abraham, y que habían sido reiteradas en los demás patriarcas, porque ya estaba cumplido en Jesús. Estaba sustituyendo el pacto, estaba sustituyendo la ley que Dios dio a través de Moisés, estaba sustituyendo el reino que había sido glorioso en el tiempo de David. Él lo estaba sustituyendo absolutamente todo. Entonces lo vieron como una amenaza y dijeron, esto es lo que se están proponiendo con esta herejía, es abolir lo que Dios nos ha dado. Por eso mismo Pablo, antes de que Jesús lo parara en seco en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, mismo Pablo perseguía a la iglesia porque él creía, y lo dice en otro pasaje, ahorita se lo busco, él creía que estaba rindiendo servicio a Dios. Entonces, nosotros los creyentes creo, se nos ha hecho tan sencillo decir, ¿por qué los judíos no creen? ¿Por qué los judíos actúan de esa manera? Pero no era algo tan sencillo. No era algo tan sencillo. No es, me atrevo a decir, algo tan sencillo después de tanto tiempo de creer de una manera y de haber sido, de haber errado en tratar, como dice el Pablo les dice a ellos, a los judíos, en tratar de haber alcanzado la salvación por las obras. Es algo complejo. Es algo complejo que de pronto llegue algo que me ha costado, y lo podemos ver, ¿no? O sea, a lo mejor en su trabajo le ha sucedido donde a usted le ha costado trabajo, ha picado piedra, como le decimos luego, y de pronto viene el hijo del tal y lo ponen arriba de usted. Y uno dice, oye, espérame, ¿pero por qué? O a su mismo nivel, sin haber trabajado todo lo que usted trabajó para llegar a donde está. Es difícil el punto de vista de los judíos, y ellos consideran al cristianismo como una denigración de la integridad y de la fidelidad de Dios. Porque entonces si ya cualquiera puede entrar, entonces Dios ya no es fiel con nosotros como pueblo escogido de Él. Y entonces ya no es íntegro porque ya no cumplió sus promesas para nosotros, porque ya se las dio a todos. Pero como el judaísmo está y estaba en aquel tiempo tan arraigado en la justicia por las obras, por las tradiciones, ni siquiera era por las obras de lo que decía la palabra, sino eran tradiciones ya rabínicas, legalistas, que habían impuesto ellos mismos. Y como el plan de Dios de ofrecer salvación a quien fuera, a quien creyera, no a quien fuera, a quien creyera, estas dos cosas al chocar era un misterio que ellos no pudieron y no pueden entender, la mayoría de ellos, porque no está así tan claro revelado en el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo, que no conocía, que sabía de estas dificultades que había ya desde ese entonces, pero que no conocía la iglesia en Roma, pero sabía que había judíos en la iglesia en Roma y que muchas de las veces había tensión entre gentiles y judíos. Entonces él dedica estos 3 capítulos para clarificar cuál es el lugar de Israel en el plan de Dios, cuál es el lugar de Israel en la presente era que estamos
viviendo todavía desde aquel entonces eclesiástica. Y lo explica un poco en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Si me acompaña, por favor, Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Efesios capítulo 3, versículo del 4 al 6 dice: por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, este choque, amados, a los judíos, era algo que los movía. Era algo que les pegaba en el cimiento que ellos creían, que decían, caray, espérame, porque me estás diciendo que estos ya son igual que nosotros. Y hay 4 razones del capítulo 9 de Romanos, del versículo 6 al 33. Hay 4 razones por las que el Evangelio de Jesús no es una blasfemia, no es una herejía. Y las vamos a estar viendo en las semanas siguientes. Y la primera de ellas es la que vamos a ver. Es el tema que nos corresponde, que es que la incredulidad de Israel es consecuente con el plan de Dios porque es coherente con sus promesas. Él ya lo había prometido. Ya estaba escrito. No lo entendieron, pero ya estaba escrito. Entonces vamos a estarlo viendo y analizándolo la próxima semana. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en cuanto a estos temas que son difíciles, son temas difíciles, entonces necesitamos estar orando, lea, le recomiendo que lea 9, 10 y 11, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11 todos los días. O si no tiene tanto tiempo, lea el 9 un día, el 10 el otro, el 11 el otro y lo repite para que se vaya empapando del tema y para que en oración el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y podamos comprender con claridad lo que Él inspiró al apóstol Pablo. Porque son temas complicados, son temas difíciles y si surge alguna duda, pues ahí está la caja de los comentarios, siempre está abierta y estamos pendientes a las dudas que surjan. Dios los bendiga, hermanos.